En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. ¿Te atreves a explorar las leyendas más aterradoras de América? En este video, te llevaremos a un viaje a través de dos de los relatos más paranormales y misteriosos jamás contados, el hombre lobo de Michigan y el fantasma de la bruja de Bell. Descubre cómo estas dos entidades han marcado el destino de todos aquellos que se han cruzado en su camino, desde cazadores hasta exploradores y familias enteras. ¿Son solo historias, o podría haber algo real detrás de estos encuentros escalofriantes? Colócate tus audífonos y prepárate para conocer los detalles oscuros de cada leyenda y juzga tú mismo si son simplemente mitos o advertencias que debemos tomar en serio. El fantasma de Bowwetch, la maldición inquebrantable. Era el otoño de 1817, en el tranquilo condado de Robertson, Tennessee. Los campos dorados de la familia Bell parecían la imagen de paz. John Bell, un granjero humilde, había adquirido una tierra próspera que trabajaba junto a su esposa Lucy y sus hijos. Sin embargo, esa aparente tranquilidad comenzó a desmoronarse cuando los Bell fueron víctimas de un fenómeno inexplicable. Todo comenzó una noche fría y oscura cuando John, al revisar su campo, notó una sombra inusual entre los árboles. Una figura pequeña, encorvada, de cabello desordenado y rostro cubierto por un velo negro parecía observarle a la distancia. Al principio, pensó que se trataba de un animal o algún vecino curioso, pero la silueta se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, en el hogar de los Bell comenzaron a escucharse ruidos extraños, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, susurros incomprensibles, y golpes violentos en las paredes que despertaban a la familia en medio de la noche. Las cosas solo empeoraron cuando empezaron a escucharse risas femeninas, burlonas y distorsionadas, seguidas de gritos. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de paz, se había convertido en un lugar de tensión y terror. John Bell decidió investigar el origen de esos sonidos. Habló con sus vecinos y se enteró de una antigua historia sobre una mujer llamada Kate Bass, una anciana conocida por su carácter sombrío y habilidades de bruja. Se decía que Kate y John Bell habían tenido un enfrentamiento por tierras en el pasado y que, antes de morir, Kate había jurado vengarse de él y su familia. La situación en la casa de los Bell escaló rápidamente. El espíritu que, al parecer, era la mismísima Kate Bass, comenzó a manifestarse con una fuerza devastadora. Las sillas se movían solas, los platos se rompían en el aire, y la cama de los Bell era sacudida violentamente por una fuerza invisible. Una noche, cuando Betsy, la hija mayor de los Bell, estaba durmiendo, despertó gritando de terror. A su lado, había una figura femenina con ojos tan profundos y oscuros como el abismo, y una sonrisa grotesca que parecía cortarle el rostro en dos. La entidad le susurraba su nombre, una y otra vez, con un tono bajo y escalofriante. Los Bell intentaron rezar y pedir ayuda divina, pero cada oración parecía intensificar la ira del espíritu. Lo que alguna vez fueron golpes y susurros, se habían convertido en ataques físicos. Betsy comenzó a ser abofeteada por manos invisibles, y en más de una ocasión, despertaba con marcas de uñas en la piel y moretones. El espíritu estaba decidido a atormentarlos hasta el límite. Los Bell se vieron forzados a acudir a un sacerdote y a un grupo de vecinos que se ofrecieron a pasar la noche en la casa para intentar documentar los eventos y enfrentar al espíritu. Uno de ellos,
un hombre escéptico llamado Richard Powell, trajo una Biblia y varios objetos religiosos, decidido a demostrar que los Bell solo estaban sugestionados. Sin embargo, apenas cayó la noche, Richard comenzó a experimentar cosas que lo hicieron cuestionarse su incredulidad. Primero, un frío inusual recorrió el ambiente y la casa comenzó a vibrar. Las paredes crujían y se escuchaban voces susurrando en tonos bajos, como si cientos de personas estuvieran hablando desde las paredes. Cuando Richard intentó leer la Biblia, sintió un peso en el pecho y vio cómo las páginas del libro comenzaban a moverse solas, pasando de un lado a otro. La Biblia fue arrancada de sus manos y arrojada violentamente contra la pared. Un grito gutural resonó en la habitación, un grito que no parecía humano, sino una mezcla de voces, algunas riendo, otras gritando y maldiciendo. La situación se volvió tan extrema que, a partir de esa noche, todos en el pueblo comenzaron a ver la propiedad de los Bell como un sitio maldito, y muchos se negaron a volver a entrar en su hogar. El espíritu no solo atacaba a los Bell en su hogar, sino que parecía seguirlos a donde quiera que fueran. Si alguien de la familia intentaba refugiarse en otra casa, el espíritu también aparecía allí, burlándose y aterrorizando a cualquiera que intentara ayudar. Ion Bell, quien al principio se resistía a creer en la brujería, comenzó a enfermar misteriosamente. Perdía la vista poco a poco, su piel se tornaba gris, y sus manos temblaban sin control. En las noches, podía escuchar a la voz burlona de Kate susurrándole al oído: «Este es tu fin, John Bell, me aseguraré de verte en el infierno». El ataque al que fue sometida su hija Betsy fue aún peor. La joven comenzó a perder la cordura, era incapaz de dormir, y su piel estaba llena de marcas que el espíritu dejaba en ella cada noche. En un intento desesperado, los Bell llevaron a Betsy a la iglesia, buscando consuelo y protección, pero fue inútil. Al entrar en la iglesia, se escucharon golpes violentos en las puertas, y una voz profunda y furiosa resonó en todo el lugar: «No pueden escapar de mí». La familia Bell vivió años de terror incesante, hasta que John Bell, completamente agotado y enfermo, se encontraba en su lecho de muerte. La noche antes de fallecer, la presencia del espíritu era tan fuerte que todo el pueblo pudo escuchar los gritos de dolor de John y las risas escalofriantes de la bruja que lo acosaba. Su esposa encontró una botella con un extraño líquido negro al lado de su cama. El médico lo identificó como un veneno y concluyó que el espíritu había logrado su objetivo de asesinar a John. Después de la muerte de John, el espíritu pareció apaciguarse, pero no desapareció del todo. Durante muchos años, se siguieron escuchando risas y susurros en la casa de los Bell. Los descendientes de la familia afirmaban ver una figura femenina en los campos, observándolos desde la distancia. Algunos testigos aseguraban que, en noches de tormenta, podían escuchar la voz de Kate Batts maldiciendo a cualquiera que osara acercarse a la propiedad. Hoy en día, la historia de la bruja de Bell ha sido contada y reinterpretada en numerosas ocasiones. Se ha convertido en un relato de advertencia sobre los peligros de perturbar a los muertos y el poder de las maldiciones. La casa y la tumba de los Bell aún existen, y algunos valientes han intentado pasar la noche allí para desafiar la presencia del espíritu de Kate. Sin embargo, hasta ahora, ninguno ha podido soportar las noches sin salir corriendo aterrorizado. Se dice que, si visitas la tumba de John Bell en una noche sin luna, podrás escuchar a Kate Batts riendo y susurrando: «Este es mi dominio, y nunca se irá de aquí». Esta historia sigue viva y crece en el imaginario colectivo como un recordatorio de que algunas maldiciones nunca mueren, y que hay fuerzas oscuras que no descansan hasta que han cobrado sus víctimas.
¿te atreverías a pasar una noche en la antigua casa de los Bao? El hombre lobo de Michigan, la criatura de las sombras. Los bosques de Michigan eran profundos, oscuros y espeluznantes, especialmente al caer la noche, cuando los árboles susurraban bajo el viento helado y las sombras parecían tener vida propia. El pequeño pueblo de Reed City, rodeado por bosques y lagos, era un lugar donde las leyendas prosperaban, y una de ellas era la del hombre lobo de Michigan. Desde principios del siglo XX, había rumores de una criatura enorme y peluda, de ojos luminosos y dientes afilados que rondaba las colinas al anochecer. Algunos lo llamaban el Dogman, otros simplemente el hombre lobo. Lo cierto era que todos los habitantes sabían que no debían aventurarse al bosque solos por la noche. John Witte, un cazador local y amante de la naturaleza, siempre había tratado estas historias como supersticiones. Pero todo cambió una noche fría de octubre, cuando, mientras regresaba a casa después de cazar, encontró un rastro de huellas profundas que se extendían por el suelo fangoso. Eran demasiado grandes para ser de cualquier animal común y presentaban una forma casi humana, con largas garras que parecían haber desgarrado la tierra. John siguió las huellas hasta el borde de un pequeño río, donde desaparecían misteriosamente. Era como si la criatura hubiera desaparecido en el aire, dejando solo el eco de un gruñido profundo que resonó en el bosque. Sin embargo, ese eco no era parte de su imaginación. Al mirar a lo lejos, en la densa oscuridad, vislumbró un par de ojos amarillos que parecían fijos en él con una intensidad que le heló la sangre. La curiosidad y el terror se mezclaron en John, llevándolo a investigar el origen de aquellos ojos que lo perseguían en sueños. Al siguiente día, decidió llevar una cámara y su arma al bosque, con la esperanza de documentar cualquier señal de la criatura. Los vecinos le advirtieron que era una mala idea, que lo que rondaba en el bosque no era algo que se pudiera atrapar con una cámara o enfrentarse con una bala. Pero John, testarudo y escéptico, no escuchó. Al adentrarse en los senderos del bosque, los ruidos a su alrededor parecían seguirle en silencio. Las hojas crujían de manera extraña y el aire estaba cargado de una quietud abrumadora. Se adentró más y más, hasta que, de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Los arbustos cercanos se movieron bruscamente y de la espesura salió una figura aterradora. Era una bestia alta, cubierta de pelo negro y espeso. Tenía la constitución de un hombre, pero su cabeza y sus extremidades eran como las de un lobo, con fauces llenas de colmillos y ojos salvajes. La criatura se abalanzó hacia John, gruñendo con una furia descomunal. John disparó su arma, pero la bestia apenas se inmutó, su piel era gruesa, casi impenetrable. Con un salto impresionante, el ser se desvaneció en la oscuridad, dejando a John temblando y con el corazón latiéndole en el pecho. Al regresar al pueblo, relató su experiencia a los demás. Algunos se rieron de él, mientras que otros lo miraron con temor. Lo cierto era que, desde ese día, John Watt cambió, sus ojos estaban siempre alerta, su expresión siempre tensa. Sabía que algo más oscuro y antiguo habitaba en el bosque, algo que había desafiado la naturaleza y había despertado con su curiosidad. Los rumores del encuentro de John se esparcieron rápidamente por el condado. La noticia llegó a oídos de Emma, una joven periodista del periódico local, quien decidió investigar el fenómeno. Emma era conocida por su habilidad para desentrañar misterios y estaba decidida a descubrir la verdad detrás del hombre lobo de Michigan.
En sus investigaciones, Emma descubrió viejas leyendas de los nativos de la región, quienes hablaban de un protector de los bosques, una criatura mitad hombre, mitad lobo, que cazaba a aquellos que amenazaban la armonía natural. Los ancianos de la tribu advertían que este ser no era solo una leyenda, sino una maldición viva. A medida que Emma indagaba más, descubrió relatos de desapariciones en el bosque, de cazadores y campistas que nunca regresaron. En algunos de estos casos, se encontraron huellas similares a las que John había visto, y los cuerpos, cuando eran hallados, estaban desgarrados de una forma que ningún animal podía causar. Una noche, Emma decidió internarse en el bosque con su equipo de grabación. A medida que caminaba, sintió como el ambiente a su alrededor se volvía denso, como si una presencia invisible la estuviera observando. Grabó el sonido del bosque, capturando apenas susurros ininteligibles, hasta que, a la distancia, se escuchó un aullido prolongado que la hizo temblar. Antes de que pudiera reaccionar, algo se movió entre los árboles, un destello de ojos amarillos que la observaban. Emma corrió sin mirar atrás, pero al llegar a la entrada del pueblo, se dio cuenta de que su cámara estaba dañada. A pesar del terror, supo que lo que había experimentado era real y estaba dispuesta a probarlo. Desesperada, Emma buscó la ayuda de un antiguo residente del lugar, el anciano Thomas, quien aseguraba conocer secretos antiguos sobre la criatura. Thomas le explicó que el Dogman era una figura ancestral que surgía cada 7 años, cuando la tierra y el aire se alineaban para permitir su regreso. La criatura, según decía, era un guardián que protegía la naturaleza, pero que también cazaba a aquellos que se acercaban demasiado a sus dominios. Emma, ahora convencida de la historia, decidió regresar al bosque con John, quien todavía se sentía perseguido por la criatura. Armados y con linternas, se adentraron juntos en el corazón del bosque, siguiendo el mismo rastro que John había encontrado años atrás. La tensión era palpable, y cada crujido les hacía dar un respingo. Al llegar a un claro iluminado solo por la luz de la luna, vieron a la criatura. El ser los observaba, con sus ojos amarillos fijos en ellos. Pero esta vez, no los atacó. En cambio, pareció inclinar la cabeza, como si los estudiara. Emma se acercó lentamente, levantando sus manos en señal de paz. La criatura dejó escapar un gruñido bajo y profundo, y en un instante, se desvaneció como una sombra entre los árboles. Emma y John regresaron al pueblo, pero nada volvió a ser igual. Emma seguía escuchando susurros por las noches y sentía que alguien, o algo, la observaba desde la distancia. John comenzó a sufrir pesadillas horribles, donde el hombre lobo lo atacaba, desgarrando su carne y riendo en sus sueños. A pesar de sus intentos por evitar el bosque, ambos sabían que algo los seguía, que el hombre lobo de Michigan los había marcado. Los dos decidieron abandonar el pueblo poco tiempo después. Pero la historia de sus encuentros quedó grabada en las mentes de los residentes de Reed City. Los habitantes contaban a sus hijos las leyendas de la criatura, advirtiéndoles que no se acercaran al bosque. Sin embargo, algunos adolescentes aventureros se atrevieron a desafiar la advertencia, solo para encontrarse con el mismo par de ojos amarillos observándolos desde la espesura. Dicen que, si visitas los bosques de Michigan en una noche sin luna, puedes ver al Dogman rondando entre los árboles, acechando a quienes se adentran demasiado en sus tierras. Aquellos que han oído su aullido aseguran que no hay nada más espeluznante que el eco de su gruñido en la noche. El hombre lobo de Michigan no es solo una leyenda, sino una advertencia a quienes desafían lo desconocido. Emma y John jamás regresaron al pueblo,
pero la historia de su encuentro se mantiene viva. En cada rincón de Reed City, en cada árbol de los bosques, permanece el eco de una maldición que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Y así, esta historia vive en la mente de todos aquellos que han osado adentrarse en el bosque de Michigan. ¿Tienes el valor de seguir las huellas del hombre lobo de Michigan, o preferirías escuchar el eco de sus aullidos desde la seguridad de tu hogar? Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.